Hola, continuamos con otra presentación. En el día de hoy vamos a seguir con estudios relacionados con la serie Estudios sobre la Divinidad. Queremos considerar varios temas relacionados con la doctrina de Dios y en el día de hoy queremos intentar responder a la pregunta: ¿es posible conocer a Dios? ¿Se puede conocer a Dios? Y seguramente esta es una pregunta que ustedes se han hecho o que han escuchado por ahí, de que de si es realmente posible que el hombre pueda llegar a conocer a Dios. Y esta pregunta a veces es hecha con el sentido de negar de que se pueda conocer a Dios, porque se afirma, ¿no? ¿Quién te crees o quién crees que sos de que podés llegar a conocer a Dios? Dios es infinito, el ser humano es finito, es corto de días, no tiene entendimiento como para conocer y entender al Altísimo. Y esta es una de las preguntas que queremos tratar de encontrar la respuesta en las Escrituras en el día de hoy. Y esta pregunta o esta aseveración de que no se puede conocer a Dios es algo que nosotros vemos expresado inclusive en ciertos versículos de la Biblia. Cuando Job estaba atravesando su tribulación, vinieron sus amigos y le hablaron. Noten ustedes lo que le dijeron a Job. Vamos al libro de Job, capítulo 11, y vamos a leer en primer lugar los versículos 7 y 8. Libro de Job, capítulo 11, y vamos a leer versículos 7 y 8. Dice así: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Noten ustedes cómo está en la pregunta del amigo de Job, está inferido de que le es imposible al hombre alcanzar los secretos y le es imposible al hombre alcanzar la perfección de Dios. Naturalmente no podemos dejar de recordar, ¿no?, un versículo de Jesús en el Sermón del Monte, en donde él habla acerca de la perfección del Padre y de la de sus hijos. Pero independientemente de eso, vemos cómo está esta duda aquí claramente manifestada, o negación directamente. Podemos encontrar otra similar en el capítulo 36. Los invito a que vayamos y vamos a leer el versículo 26. Noten ustedes lo que dice allí Eliú. Dice: he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Noten ustedes cómo Eliú reconoce de que no conoce a Dios. Y nos preguntamos, ¿cómo es la condición del hombre? ¿Se puede conocer a Dios? Y lo interesante de todo esto es de que ellos en estas aseveraciones estaban queriendo contradecir a Job. Y nosotros conocemos que al final de la historia de Job, al final del libro, viene Dios y reprueba a los amigos de Job. Los reprueba porque no hablaron bien de Dios. En esa condición ellos no eran salvos y Dios le dice a uno de ellos que Job ore y ruegue por ellos. Y naturalmente nos preguntamos, ¿cuál es la condición natural del ser humano? ¿El ser humano natural conoce a Dios? ¿Puede conocer a Dios? Para responder esta pregunta, vamos al libro de Salmos, capítulo 14. Hay unas páginas más adelante, Salmos capítulo 14, y vamos a leer los primeros versículos. Dice el versículo 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que nosotros vemos aquí que la condición natural del ser humano, la condición en cual se encuentra el ser humano hoy en día, todos los seres humanos, es de que no hay ninguno entendido, no hay alguien que entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ninguno que haga lo bueno y que busque a Dios. Y nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿cómo se llegó a esta condición? ¿Cómo es que el hombre, porque el hombre fue creado por Dios, cómo es que el hombre llegó a la condición de que no entendiera o no conociera a Dios? Y para ello vamos a leer en el libro de Romanos el capítulo 1, vamos a leer y vamos a encontrar por qué el hombre
llegó a esa condición. Romanos capítulo 1, y vamos a leer el versículo 21 en adelante. Dice así. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Noten ustedes que aquí hay una condición. Se parte de una condición de conocer a Dios, pero posteriormente vienen a ser necios, vienen a perder el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque profesan ser sabios, pero antes de eso, antes de esa condición, dice que no glorifican a Dios. Así que nosotros vemos que el proceso de la caída de conocer a Dios a no conocer a Dios tiene varios pasos, y uno de ellos, el primero de ellos, es de que no se reconoce, no se glorifica a Dios por todos sus dones, por todos sus regalos, por el don de la vida y por el conocimiento mismo de Dios, ¿no es cierto? No se lo glorifica a Dios como Dios, y se envanecen sus pensamientos y sus corazones. Y nosotros, si vamos al principio de la rebelión, al origen de la rebelión, primero en el cielo y después en la tierra, podemos ver ese proceso claramente descrito. Vamos a ver el caso de Lucifer primero, y para ello los invito a que vayamos al libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 28 y vamos a leer el versículo 17. Noten ustedes que dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Noten ustedes que aquí nosotros vemos el proceso que recién leímos en Romanos. Lucifer fue creado perfecto hasta el día que se halló maldad en él. ¿Y cómo es que esto ocurrió? Primero, dejó de glorificar a Dios por la belleza y por los dones que Dios le había conferido. Cuando se olvida, se enaltece. Y el enaltecimiento, el orgullo, corrompe su sabiduría, viene a ser necio. Es la causa de su caída. Así nosotros vemos claramente el no reconocer a Dios en nuestros caminos, de que todo lo bueno que tenemos en nuestra vida es porque lo hemos recibido de Él directamente. Al no dar gracias a Dios, al no glorificarle, es natural que el hombre se mire a sí mismo y se enorgullezca, piense vanamente. Y esto es la causa de la pérdida del conocimiento de Dios. Veámoslo ahora en la historia de Adán y Eva. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3, y allí vamos a leer el versículo 6. Ustedes recordarán que Dios había dicho que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, viene la serpiente y le dice a Eva, no morirás. Con lo cual ahí se establece el primer paso en la mente de Eva en primer lugar, de que en realidad ella no necesitaba a Dios para vivir, ella tenía vida en sí misma, no necesitaba a Dios, y ahí es donde se establece la desconexión, y ella deja de agradecer a Dios por esa vida que tiene. ¿Por qué? Porque ahora, al creer la mentira de la serpiente, cree que tiene vida en sí misma. Y ahora vemos en el versículo 6 lo que ocurre. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así nosotros vemos que ahora la palabra de Dios no es el mejor consejo. Ella tiene una mejor idea, ella tiene una mejor opinión, un mejor concepto de cuál es el mejor camino. Se envanece en sus propios pensamientos y, buscando lo que ella cree es una mejor existencia, desobedece la palabra de Dios. Y así es como el hombre pierde el conocimiento de Dios. El hombre pierde el conocimiento de Dios y queda en un estado completamente ajeno y alejado y enemistado de Dios. Y nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿cómo es ese estado? ¿Podemos describir este estado? ¿Podemos encontrar cómo es este estado? Lo vemos en el libro de Jeremías. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 17, y son dos versículos
que vamos a leer rápidamente, que pintan nuestra condición. Jeremías capítulo 17, y vamos a leer el versículo 9, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Fíjense ustedes que dice que el corazón del hombre es engañoso, es tan engañoso, el corazón propio es engañoso, y no solamente es engañoso, sino que es perverso. Y la pregunta que hace ahí, ¿quién lo conocerá?, nos está diciendo que cuando nosotros perdimos el conocimiento de Dios, perdimos también el conocimiento de nuestro corazón. Nuestro corazón nos engaña respecto de nuestra condición. Nuestro corazón es perverso. Nuestro corazón nos engaña. Y esto, naturalmente, entre otras cosas, deriva en lo siguiente. Lo leemos en Jeremías capítulo 9, versículo 6, que dice: su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por muy engañadores no quisieron conocerme. Así que nosotros vemos que la condición natural del ser humano es de que al pecar perdió el conocimiento de Dios, su corazón vino a ser engañoso, y al ser engañoso no quiere conocer. El ser humano no conoce a Dios y no quiere conocer a Dios. Y el hombre puede engañarse grandemente pensando que él está buscando a Dios de corazón, mientras que al mismo tiempo rechaza revelaciones específicas de su palabra. Y en ese sentido también es necesario decir de que Dios cambia nuestro corazón y pone en nuestro corazón el deseo de conocerle y de buscarle. Si en nuestro corazón está el anhelo de conocer, es porque Dios lo puso ahí, no porque sea innato al ser humano. Y naturalmente volvemos a la pregunta del principio, ¿no? Vimos la condición del hombre, cómo llegó a esa condición, y nos preguntamos, ¿se puede conocer a Dios o no se puede conocer a Dios? En ese sentido no podemos dejar de recordar lo que nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es interesante porque después, cuando nosotros leemos el resto de las escrituras, vemos que ley no solamente hace referencia a los 10 mandamientos, o no hace solamente referencia al Pentateuco o la Torá, sino que también a los salmos y a las palabras de los profetas. Pero independientemente de eso, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que hay cosas que están secretas, que son de Dios, y hay cosas que son reveladas. Y aquí es, por ejemplo, donde el ser humano se puede engañar, como decíamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra escrita, tenemos su revelación, tenemos la palabra de sus profetas. Hay abundante testimonio respecto de Dios, y a veces el corazón engañado utiliza este versículo de Deuteronomio 29:29 para no mirar lo que sí está revelado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿acaso no es la revelación de Dios? ¿Acaso no es el conocimiento, la información, la vida de Dios que Dios nos quiere dar a conocer y que nos quiere revelar? ¿Cómo no habríamos de mirar lo que está escrito? El pensar de que porque Dios es infinito o porque Dios es Dios, no debemos leer y no debemos investigar lo que Él mismo dijo, ¿acaso no es parte de ese engaño del corazón que no quiere ver y conocer a Dios? ¿Por qué? Porque el versículo nos dice claramente, nos dice que lo revelado es para nosotros. ¿Y es revelado para qué? Para que podamos cumplir, para que podamos guardar estas palabras. Si nosotros no tomamos lo que está revelado, no lo vamos a poder cumplir, no lo vamos a poder guardar. Pero vayamos más adelante, vayamos a Jesús, a la vida de Jesús, y leamos lo que Él mismo nos dice en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 17, y leamos el versículo 3.
Juan capítulo 17, versículo 3, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Noten ustedes que Jesús dice que la vida eterna consiste en conocer. ¿En conocer a quién? En conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros sabemos que está haciendo referencia al Padre y al Hijo. Para recibir la vida eterna es necesario conocer. ¿Cómo podemos llegar entonces a decir de que no se puede conocer a Dios? Es más, sin conocimiento de Dios no hay vida eterna. No sé si apreciamos la significancia de lo que este texto está diciendo. La vida eterna viene como resultado, como fruto de conocer al Padre y al Hijo. ¿Cómo podríamos decir de que no se puede conocer a Dios, entonces? Es una negación completa del mismo testimonio de Jesús. Y noten ustedes lo que dice el libro de Jeremías. Este versículo me gusta bastante porque da un énfasis aún mayor en este concepto que venimos diciendo, ¿no? En cierto sentido. Jeremías capítulo 9, y vamos a leer los versículos 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Noten ustedes que dice que el hombre no se tiene que alabar ni en su sabiduría, ni en su valentía, ni en su riqueza. Y es algo que hemos cubierto en otros temas, el hecho de que el hombre cuando se aleja de Dios viene a ser un cobarde. El miedo reina en su vida y tiene cobardía. El hombre pecador es un hombre cobarde. El hombre que se aleja de Dios pierde el conocimiento, pierde la sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios y al perder el conocimiento de Dios, pierde la sabiduría de su corazón, pierde el conocimiento, deja de ser sabio. Deja de ser rico en Dios, deja de tener riquezas. ¿Por qué? Porque todo lo que pueda llegar a tener puede ser dueño de este mundo, pero el día en que él muera, ¿de qué le sirve todo eso? ¿De qué le sirve toda esa aparentemente riqueza si pierde su alma? Y ese es el punto que está diciendo o haciendo el primer versículo, y nos dice, nos invita a alabarnos en qué, o alabarse en qué. En entender y conocer que yo soy Jehová. Noten ustedes qué interesante. Dice en entender y conocer. No solamente es posible conocer a Dios, sino que también es posible entenderlo. No sé si somos conscientes de la implicancia de esta palabra. Dios nos invita no solamente a que lo conozcamos, sino que lo entendamos, que lo comprendamos. No sé si somos conscientes de la invitación a la cual Dios nos está llamando, a que comprendamos y conozcamos de que yo soy Jehová. Y es interesante porque yo soy Jehová, significa yo soy el que soy. Es como que diría que nosotros entendamos y conozcamos que yo soy el que soy. Y Dios nos invita a que conozcamos cómo es Él. El yo soy indica algo que lo que después o lo que continúa describe cómo es Él. Yo soy, ¿qué cosa es Dios? Yo soy amor, por ejemplo. Yo soy espíritu, por ejemplo. Eso es lo que dice Dios, ¿no? El Padre es espíritu, Dios es amor. Que nosotros podamos comprender y conocer y entender Dios y cómo es Dios. Eso es a lo cual Dios nos está invitando, nos está llamando. ¿Y esto qué implica? Que conozcamos y entendamos que Dios es el que hace misericordia, de que es Dios el que hace juicio, de que es Dios el que hace justicia en la tierra. Esto es lo que quiero. Y aquí tenemos básicamente el llamado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios
para mí, para cada ser humano en esta tierra, de que nosotros entendamos y conozcamos a Dios, quién es Dios y cómo es Él. Esa es la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Y naturalmente la pregunta surge, ¿cómo? ¿Cómo se puede conocer a Dios? ¿Cómo se conoce a Dios? Y para eso, en este mismo libro, vamos al capítulo 24. Los invito a que vayamos al capítulo 24 y vamos a leer el versículo 7. Noten ustedes lo que dice allí el versículo. Dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Qué es lo que habíamos visto? Que el hombre, cuando dejó de mirar a Dios y de darle gracias a Dios, cuando se envaneció, perdió el conocimiento de Dios. Perdió el conocimiento de Dios, su corazón quedó corrompido, engañoso. El corazón vino a ser perverso. Y el hombre necesita un corazón nuevo. El hombre necesita que se le dé un corazón nuevo porque él no conoce su corazón y su corazón es mentiroso y engañoso. El corazón del hombre lo busca engañar. Y el propósito y la voluntad de Dios es darnos un corazón nuevo. Y cuando Dios nos dé un corazón nuevo, allí recién podremos conocerlo. Así que a la pregunta del cómo, aquí nosotros vemos que la primera oración nuestra tiene que ser, Señor Dios mío, dame un corazón que te conozca, dame un corazón que te quiera conocer, dame un corazón que no sea engañoso, sino un corazón acorde a tu voluntad. Y noten ustedes que dice de que me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Y esto naturalmente tiene las implicancias del pacto nuevo. Esto es el pacto nuevo. Veámoslo en el libro de Hebreos, capítulo 8. Hebreos, capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 10 y 11. Noten ustedes cómo dice. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Así nosotros vemos que el conocer a Dios es el resultado de haber recibido un corazón nuevo y de haber recibido el nuevo pacto en la vida. Es la consecuencia de la recepción del nuevo pacto en la vida el hecho de conocer quién es Dios y cómo es Dios. Esto es muy importante. Y viendo esto, no podemos menos dejar de recordar lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 19, así que los invito a que vayamos ahí, libro de Éxodo, capítulo 19, y vamos a leer los versículos 5 y 6. Hablando del pacto nuevo, ¿no es cierto? Dice el versículo 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y aquí nosotros volvemos al principio del pacto nuevo, ¿no es cierto? El oír y el guardar. Si el pueblo de Dios escucha la voz del divino pastor y guarda, atesora su palabra en el corazón, entonces vendrán a ser gente santa. ¿A quién hay que escuchar? En Mateo nos dice, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que una voz se escuchó de los cielos diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Es la voz de Cristo a la cual nosotros tenemos que escuchar. Es a Cristo a quien nosotros tenemos que escuchar. Es la voz de Él a quien tenemos que escuchar y atesorar su palabra. Y así es como Dios nos dará un corazón nuevo, podrá grabar su ley en nuestros corazones y le conoceremos y seremos su pueblo. Y hablando de la voz de las palabras de Cristo, no podemos dejar de conectar esto con lo que dice Primera de Pedro. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 10 y 11.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas tenían el Espíritu de Cristo y era Cristo el que les dio la palabra que ellos después escribieron. Así nosotros vemos que las Escrituras fueron inspiradas por Cristo. Este es el espíritu de profecía, este es el Espíritu de Cristo guiando a sus profetas para escribir su palabra. Así que cuando el Padre nos dice: este es mi Hijo amado, a él oíd, o este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a él oíd, nos está diciendo que tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que escuchar su palabra, tenemos que ir a escuchar la palabra de Cristo en las Escrituras, tenemos que ir a las Escrituras para empezar a recibir, ¿qué cosa? A recibir el conocimiento de Dios, para empezar a cambiar o a recibir el cambio, a recibir el Espíritu que cambiará este corazón y nos permitirá conocer a Dios y ser su pueblo. Y no solamente eso, sino que nosotros vamos al libro de Mateo. Los invito a que vayamos al libro de Mateo capítulo 11. Y noten ustedes lo que dice este versículo, ¿no es cierto? Hablando de Cristo y de cómo siendo Cristo el que nos da el conocimiento de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Noten ustedes, en primer lugar, lo siguiente, ¿no? ¿Pensamos que es una cuestión de edad solamente por la cual el conocimiento se revela o no se revela? Por supuesto que no. Cristo nos dice: si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, como alguien dispuesto y anheloso de recibir la revelación de su Padre. Es a los que se creen entendidos, a los que se creen sabios, a quienes el conocimiento de Dios les está escondido. Y esto está conectado con cómo se pierde el conocimiento de Dios. Recuerdan que en Romanos habíamos leído que es justamente el envanecimiento, el no reconocer, glorificar a Dios y el envanecerse en sus pensamientos, el orgullo, el creerse sabio, lo que hace perder el conocimiento de Dios. Y aquí Jesús nos confirma de que en estas personas el conocimiento de Dios no llega, sino los que como niños reciben la palabra de Cristo, la palabra de Cristo. Y noten ustedes que dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre. El único que realmente conoce a Cristo tal cual es exactamente es el Padre. ¿Y qué dice? Nadie conoce al Padre, ninguno conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es decir, el conocimiento del Padre, el conocimiento completo, total de la persona del Padre, está en la persona del Hijo. Es el Hijo el que conoce a Dios. Y el Hijo lo quiere revelar. ¿Por qué? Porque recién habíamos leído en Jeremías que la voluntad de Dios es esa. Lo que Dios quiere es que le conozcamos. Y este conocimiento nos llega a través del Hijo. El Hijo nos quiere dar el conocimiento de Dios, pero es solamente Cristo el que lo conoce en forma completa y es solamente Cristo el que da ese conocimiento. Nosotros encontramos esto mismo expresado en el versículo paralelo que se encuentra en Lucas capítulo 10. Los invito a que vayan a Lucas capítulo 10, versículo 22, y ahí leemos que dice: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así nosotros vemos que el conocimiento del Padre, el conocimiento de Dios, viene por el Hijo. Es el Hijo quien da a conocer al Padre. Es el Hijo quien da a conocer a Dios. Y eso lo vemos confirmado en el libro de Juan capítulo 1. Libro de Juan capítulo 1.
versículo 18, que dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es Cristo el que da a conocer al Padre, a Dios. Ningún ser humano jamás ha visto a Dios, pero Cristo sí lo ha visto. Cristo está en el seno del Padre y es Él el que da a conocer, es Él el que revela a Dios. Y leamos otro versículo en conexión con esto, el que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, y lo que vamos a ver ahí es lo siguiente. Dice: respondiendo entonces Jesús, les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y así vemos que no son solamente las palabras de Cristo las que revelan a Dios, sino que también sus acciones. ¿Por qué? Porque nos dice que el Hijo hace exactamente lo que ve al Padre hacer. El Hijo no hace nada diferente a lo que el Padre hace. Todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. Y aquí esto está conectado con el versículo anterior, ¿no es cierto? Nadie vio al Padre sino el Hijo, o nadie vio a Dios sino el Hijo. El Hijo está mirando constantemente al Padre y lo que hace el Padre, eso hace el Hijo. Así vemos que las acciones de Jesús, su comportamiento, es un reflejo perfecto de cómo es el Padre. Esto es tan así que nosotros lo podemos ver en el libro de Juan capítulo 14, y vamos a leer ahí el versículo 9. Leemos el versículo 8, primero dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ver a Jesús era ver al Padre. Ver a Jesús, mirar a Jesús en cada una de sus acciones, en sus palabras, en sus gestos faciales, en su espíritu, en su forma de ser, era ver al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen perfecta, exacta, completa y total del Padre. Es la vida de Jesús, haciendo constantemente y gozosamente la voluntad de su Padre. Tu ley está en mi corazón, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Eso es el Espíritu de Cristo en su vida, vivida aquí, la manifestó aquí en la tierra, perfectamente, completamente, revelando cómo es Dios y dándonos a conocer cómo es Dios. Y así nosotros vemos que, quizás rebobinando un poco el concepto, ¿no?, de cómo se puede conocer a Dios. La única forma de que se puede conocer a Dios es que Dios nos cambie el corazón. ¿Y esto cómo ocurre? A través del pacto nuevo, oyendo y atesorando las palabras de Cristo, las palabras escritas y las palabras que habla a nuestra conciencia. No solamente eso, sino que mirándolo a Cristo y viendo su vida, viendo cada una de sus acciones, entendiendo el Evangelio, recibiendo los 4 libros del Evangelio como siendo la revelación perfecta, completa de la gloria de Dios, de la vida de Dios aquí en esta tierra, sin negar todo lo otro, pero destacando y viendo las acciones de Cristo como siendo la revelación de Dios completa aquí en esta tierra. Ahora, ¿cuál es el peligro? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Por qué? Porque Cristo vino a esta tierra y los suyos no la reconocieron. La vida de Cristo aquí en esta tierra no llenó las expectativas de mucha gente del pueblo de Dios. ¿Por qué sucedió esto? Porque no llenó sus expectativas, porque anhelaban satisfacer sus deseos propios de exaltación, de vanidad, de orgullo. Estaban buscando en realidad un reino temporal. Estaban buscando a otro Cristo. Ellos querían a un Cristo conquistador por la fuerza, pero Cristo no vino de esa forma. Y en ese sentido hay una advertencia muy grande para nosotros en la vida del pueblo de Israel de antiguo. ¿Por qué? Porque ellos creían que Dios es uno. Ellos tenían el conocimiento del Dios verdadero. Sin embargo, cuando Cristo vino, no lo aceptaron. Jesús mismo les dijo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Ellos, muchos ellos, ante la manifestación, la revelación de la vida de Dios en la vida de Cristo, la rechazaron. Y este es el peligro. Y vamos a ver esto en
En el libro de Primera de Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y nosotros tenemos en el libro de Hechos, capítulo 13, el siguiente testimonio. Hechos capítulo 13, y vamos a leer el versículo 26 y 27. Dice: Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os he enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Noten el peligro terrible que atraviesa el pueblo de Dios y que lo tenemos manifestado en la experiencia del pueblo de Israel. Ellos conocían a Dios. ¿Conocían a Dios? El versículo nos dice que no, pero el corazón es engañoso y tenían toda una vida de rituales y de procedimientos y de cultos que los autoengañaban, haciéndoles creer de que en realidad conocían a Dios y de que buscaban a Dios. Sin embargo, cuando Jesús se le manifestó, cuando la vida de Dios aquí en la tierra se manifestó, le rechazaron, no le conocieron. Noten ustedes cómo el ser humano y el corazón puede engañarse tan profundamente. Y ese es el peligro que todos nosotros enfrentamos. El peligro de ¿qué? De tener un conocimiento de quién es el Dios verdadero, pero que a una revelación mayor respecto de cómo es Dios manifestado en la vida de Jesús, cierra los corazones. ¿Por qué? Porque tenemos preconceptos, tenemos ideas de cómo tendría que ser Dios o de cómo tendría que ser el gobierno de Dios. Y nos preguntamos, ¿a dónde nos quiere llevar Dios? ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es su voluntad? ¿A qué punto nos quiere acercar? ¿A qué punto nos quiere llevar? Fíjense ustedes lo que dice el libro de Efesios capítulo 4. Vamos al libro de Efesios capítulo 4 y vamos a leer el versículo 13. Dice, sin leer el contexto, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La voluntad de Dios es de que nosotros conozcamos a Cristo, y conociéndolo a Cristo vamos a conocer a Dios. El conocimiento del Hijo de Dios es lo que nos va a dar el conocimiento de Dios, y la voluntad de Dios es de que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Y esto qué significa? En el libro de Colosenses capítulo 2 nos dice lo siguiente. Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nosotros, conociendo a Cristo, conocemos a Dios. Conociendo y entendiendo a Cristo, conocemos y entendemos a Dios. Y el anhelo de nuestro Padre Celestial es de que nosotros lleguemos ¿a qué? A todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Noten ustedes qué campo nos presenta nuestro Padre Celestial. Noten ustedes ¿qué es lo que nos quiere dar Dios? Dios nos quiere dar el pleno conocimiento. Dios nos quiere dar el pleno entendimiento del Padre y el Hijo. Dios nos quiere dar un pleno entendimiento, es decir, que lo entendamos, que lo comprendamos, que lo conozcamos en forma plena, en forma completa. ¿Acaso esto no es maravilloso, no es asombroso? Y nosotros vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1, y en el versículo 1 nos habla acerca de la revelación de Jesucristo. Pero la revelación de Jesucristo en el final de los tiempos
va a ser la revelación de Cristo en la vida de su pueblo. Así como Cristo manifestó la vida de su Padre en los días que estuvo aquí en la tierra, así también su pueblo en el tiempo del fin dará a conocer, manifestará, dará a revelar la vida de Cristo en sus vidas. El pueblo de Dios reflejará perfectamente el carácter de Cristo. Y para poder reflejarlo hay que conocerlo, ¿no es cierto? Para poder reflejarlo hay que entenderlo. Para poder reflejarlo y entenderlo, evidentemente nuestro corazón tiene que haber sido completamente cambiado. Habremos recibido toda su palabra, habremos oído su palabra y la habremos atesorado. Un corazón nuevo nos habrá sido dado, el Espíritu de Cristo morará en nuestros corazones y reflejaremos perfectamente a Cristo. Y noten ustedes cómo cierra la historia de la humanidad en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice: Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. El pueblo de Dios en el tiempo del fin tendrá el nombre del Padre. ¿Qué es el nombre? Es el carácter. Es decir, ellos no solamente saben quién es Dios, no solamente saben quién es Cristo, no solamente saben quién es el Espíritu Santo o qué es el Espíritu Santo, no solamente ellos conocen y entienden eso, sino que ellos saben cómo es Dios. Ellos conocen su carácter. ¿Por qué? Porque el nombre es su carácter. Habrán entendido su carácter, lo habrán aceptado, lo habrán atesorado en su corazón, habrán recibido la plenitud del Espíritu de Dios y habrán sido hechos a la imagen de su Hijo. Ese es mi anhelo y mi oración para cada uno de nosotros. Y nos preguntamos como al principio, ¿se puede conocer a Dios? Sí, se puede conocer a Dios de acuerdo a su palabra, y Dios nos quiere dar no solamente un conocimiento, sino un entendimiento de quién y de cómo es Él. Nos quiere dar a conocer su carácter y quiere que aceptemos su forma de ser, su carácter, para hacernos a su imagen, y cuando eso ocurra, Cristo vendrá a buscarnos. Que Dios nos ayude a cumplir su voluntad en nuestras vidas. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caer.